decíamos al inicio, decimos buen día formalmente ahora, pero nuestras clases comienzan en el mismo momento que habilitamos la música, ¿no? Siempre pensamos que todas las formas de arte ayudan en la comprensión de estos procesos complejos que estamos aprendiendo, estudiando, y en el ejercicio profesional, en nuestra tarea, la música será un vehículo sumamente interesante en el vínculo con las y los estudiantes. Seguramente tendrá que ver con gustos personales, seguramente tendrá que ver con recorridos y biografías, pero siempre estemos atentos a que la música nos está ofreciendo mensajes potentes. Del material que mandó Cindy, fuerte presencia de los modos de violencia que se generan y las herramientas que podría tener un Estado atento respecto a que esos niveles de exclusión, de sufrimiento no se produzcan. En el caso de Woz, con Patada de Canguro, hay un contrapunto entre el modelo muy autoritario y centrado en alguien con la metáfora y figura de rey. Chachi, Sí, querida. yo te quería preguntar de la canción de María Elena Walsh, El reino Sí, del revés. sí. Em, Si la querés más escuchar. bueno. Yo no Sí, sé sí, cómo es no. para reproducir un video acá y eso, la verdad que cero. Bueno, pero Pero si no lo hacemos para el martes, Cindy, si vos querés. Bueno, ya la tengo si quieres. Bueno, ¿quieren que ah, la escuchemos ahora? Yo pongo en contexto solamente para las y los compañeros que son más jovencitos, más jovencitas. María Elena Walsh es una de las representantes de la cultura que desde la década de los fines de los 50, inicios de los 60, con más fuerza ha cuestionado modelos políticos autoritarios, no solamente en la, no solamente en la concepción autoritaria de las formas políticas organizativas, sino de las concepciones en las miradas de identidad de género, la concepción frente a la música, frente a las modalidades de cine, a las dimensiones de identidad en ese proceso de construcción de la cultura. En general nosotras, no sé si lo hago expansivo a ustedes porque son en general en términos de edad más chicos y chicas, pero María Elena Walsh llegó de la mano de la música infantil, llegó de la mano de un cancionero asumido y compartido familiarmente, hasta que tuvimos la posibilidad de entenderla en términos políticos, y la potencia explicativa de su obra es bien interesante. Cindy propone el mundo del revés, y veamos nosotras si podemos decodificar de qué reveses está hablando cuando la ubicamos en plena dictadura y cuestionando modelos políticos autoritarios, así como hemos defendido y defenderemos la democracia como forma organizativa. Y me interesa que estemos especialmente atentos a este concepto en estos días, que un expresidente ha tenido la osadía en estos días de decir que no vamos a tener elecciones, con lo que pone en riesgo la conceptualización y los modos de organizar que tiene un pueblo. Que tenemos que estar preparados porque el año próximo no va a haber elecciones y esto va a implicar otras formas de organización y de subalternizar el poder. Los que tenemos más años que ustedes ya sabemos que cuando los procesos electorales no se producen es porque se han producido golpes económicos o golpes políticos, golpes militares. Entonces siempre nos suena y nos resuena desde un significado que les pedimos especialmente que politicen y discutan. Con la democracia no se negocia, y por eso han visto seguramente en esta semana muchas voces diciendo nunca más. El nunca más tiene que ver, estoy hablando del expresidente Duhalde, y una expresión de
de irresponsabilidad ciudadana en este sentido. Entonces, gracias Cindy por sumar esta canción, esta propuesta, y ayudarnos a pensar que la democracia no es una nube, no es una paloma que vuela, es una construcción ciudadana que protegemos, cuidamos, alimentamos, discutimos y resistimos buscando mejores formas todos los días. Si tenemos a mano el mundo del revés, Norma, lo tenés o sin, porque se pagan con la muerte, con la exclusión, con el exilio, en el mejor de los casos, digo, quien pudo tomar distancia, que también es una muerte, ¿no? La palabra de ellos, porque es abandonar sus vidas, sus vínculos, en un contexto que castiga por el solo hecho de pensar desde la diferencia, y sobre todo desde la denuncia de relaciones de opresión y de poder, que en ese momento es un poder omnímodo, total, entonces nos deja sin oxígeno. Así que me parece que está bueno el convite para seguir pensando, y está buena la invitación al grupo para que nos ayuden, porque nosotras les denominamos mediadores didácticos. Este material es, como todos los materiales que tenemos a mano, esto es lo bueno de pensar que la educación es la herramienta para politizar lo que está sucediendo, ¿no? Justo el material que les propusimos mirar, analizar de Jurjo hoy, justamente dice eso: tengamos la posibilidad, ayudémonos y pensemos una educación que nos habilite a mirar esas señales, que nos habilite a pensar una película, a problematizar la realidad. Si pensamos la escuela como un frasco en donde vamos a ir con una doctrina, con un argumento, con un saber cerrado, terminado y dogmático, seguramente nuestra enseñanza va a tener otras características. Esto de aprovechar la palabra, de aprovechar la música, de aprovechar las imágenes, aprovechar la cultura experiencial de nuestras alumnas y alumnos, que en ese momento se suman los medios de comunicación, por favor. Es una fuente inagotable de reflexión los medios, de los modelos, de los significados, de la información que circula, de la que no circula, de la que omiten, de la que agrandan, siempre bajo esa pretensión que vamos a invitar, todo el tiempo vamos a invitarles a poner en tensión. Únicas miradas. Digo, si algo que deja claro, bien claro, el material que compartimos hoy de Jurjo, es animarnos a discutir que los significados de la cultura siempre hay quienes tienen la pretensión de mostrarlo como únicas miradas. Y en más de un caso lo logran, si no lo podemos discutir. Entonces, trabajar con los casos de la exclusión a nosotras nos daba esa posibilidad. Nos daba la posibilidad de lo que vemos a diario, lo que sentimos a diario, las referencias que tenemos, los medios, las publicidades con las que compartimos. Permanentemente hay un mensaje que circula, y ese mensaje nosotras tendríamos que poder ponerlo en palabras, poder explicitarlo, poder discutirlo, y ayudarnos de las herramientas que tenemos. Estamos trabajando juntas, juntos, este gran proceso social que es la exclusión. La exclusión que, como la entendíamos el martes, tenía que ver, en este relato que estábamos haciendo, una exclusión tiene que ver con las condiciones por las cuales una persona, un grupo, en un momento y en el tiempo, no accede a esas condiciones de vida que otros grupos sí, a esas instituciones que para otros grupos es moneda corriente, condiciones, características que para algunas personas es accesible y para otros grupos no, y hemos naturalizado que así sea, que no accedan,
porque no tienen, porque no pueden, porque no tienen el color que corresponde, o los ojos del color que corresponde, o la alfabetización, o la forma, y queremos poner en tensión porque estamos construyendo un ejercicio profesional en el transcurso de nuestra formación universitaria que fuertemente queremos poner en tensión. ¿Para qué vamos a enseñar en la escuela? ¿Para qué o qué contenidos vamos a trabajar, cómo vamos a pensar nuestro rol profesional, y particularmente desde el abordaje de currículum y de práctica curricular, qué contenidos vamos a seleccionar para fracturar o no esa posibilidad? El encuentro anterior habíamos charlado cómo cada uno de los grupos sostenía una forma de exclusión desde distintas prácticas, desde la prostitución, trata, desde el alquiler de subrogación de vientres, desde el abuso policial, por mencionar uno de los abusos del Estado, pero no el único. Y en cada uno de los ejemplos les habíamos encontrado miradas en donde esa exclusión, que era lo que necesitábamos decodificar, esa exclusión estaba presente. Les pedimos después si podían ver elementos comunes en esos casos. ¿Se acuerdan como ejercicio individual? ¿Alguien quiere compartir qué elementos comunes encontró entre los casos? Yo, Chachi, por ejemplo, como lo hice, no sé si es la forma que ustedes pedían, pero, por ejemplo, a mí me había tocado el acoso policial, y entonces lo agarré con el racismo. Ambos son un tipo de exclusión, pero yo lo que hice fue el acoso policial sobre el racismo. Que yo puse que una parte del grupo policial toma represalia con personas según su color de piel, la forma de vestir, su descendencia, generando en ellos golpes, palabras hirientes, los frenan en la calle pidiéndole documentación y tratándolos como que cometieron algún delito. Yo después Bien. también lo hice con la prostitución y con el caso de Ramona. O sea que tomaste tu caso y lo comparaste con cada uno en particular. Sí. Julie, ¿y vos no te animarías a pensar un elemento en común entre todos los casos? Un elemento en común. Algo que tengan en común los 4 o los 5. ¿Y qué es ¿El Estado ausente? Claro, también el Estado. Rol del Estado, bien. ¿Algo más? No sé quién tomó la palabra. ¿Alguien más quiere sumarse? Yo lo tomé como uniendo todo las relaciones de poder. Bien. Yo puse violación de derechos. Muy bien, muy bien. Entonces, estoy tomando nota. Violación de derechos. Violencia, rol del Estado. Relaciones de poder, también te dijeron. Relaciones de poder. Perdón, Andrés, sí. ¿Qué más? Marginalidad Luis. También. Marginalidad, bien. Exclusión del sistema. Exclusión del sistema. Puede ser también minorías. Minorías, muy bien. Muy bien, muy bien. Discriminación. Discriminación. Yo, profe, puse que generalmente coincide que el sector social afectado siempre es el mismo, digamos. No es que Bien. va variando las situaciones, generalmente siempre es el mismo. O sea, son los más vulnerables, las personas Para más mí vulnerables. Las yo que también menos puse eso. Como que son los marginales, puse yo. Los sectores marginales los que están siempre afectados. Bien. Perdón que te corté, Agustín. No, pero No pasa vamos nada. ahí. Agustín hace referencia a lo común de lo común, ¿sí? Lo común en este caso es que pareciera que todos los grupos atravesados por esta situación reúnen condiciones similares que tienen que ver, y por eso le denominamos minorías,
Margen. ¿A qué asocian el margen? ¿Qué es la marginalidad? Estar al borde. Ujú. Y el borde siempre es arriesgado, ¿no? Del colapso. Claro. Lo que queda por fuera. Eso, pero ¿qué hay en el borde, por ejemplo, de una ciudad? Como que están al final de la zona urbana, que rigen otras Bien. reglas. Luis, ¿sos de Santa Rosa? No, de Pico. Pico. ¿Qué hay al borde de Pico? A la entrada del pueblo. No sé, depende si esté entrando o saliendo. Y depende por dónde entré, ya de entrada, por ejemplo, tenemos el Malvina, y como el Malvina ya lo detectan de negros a los que viven ahí. Bien. Pues yo también soy de Pico. Bien. Entonces ahí hay un barrio vulnerado. Bien. Ojo que no dije vulnerable, digo además vulnerado, ¿no? Porque hay acciones que repercuten sobre eso. Bien. Profe, No sé, Chachi, si alcanzaste a leer la noticia esa que salió acá de Pico, del barrio La Loma, que no querían que hagan casas barriales en el alrededor, porque si no iba a haber más robos, iba a ser insegura la zona y bla, bla, bla. No, vos sabés que no la leí, Cindy, pero siempre está bueno compartirla. Y siempre Es está habitual bueno. que eso pase, ¿no? Me acordé cuando se hizo en Santa Rosa, para las y los que sean de acá, el barrio Santa María de las Pampas, los reclamos de la gente del colegio privado IPEM, porque iban a tener cerca de su escuela privada un barrio con las características que ustedes están diciendo acá, ¿no? Y a su vez me acordaba de una canción que dice, bueno, siempre siempre un puente hay que cruzar, o un río, o la vía, siempre algo hay que cruzar, y del otro lado está eso que ustedes Claro, también porque están viven llamando. al margen, porque tienen obstáculos que los separan, que no los quieren. Como, El no me tema es ver acuerdo quién en pone qué esos momento obstáculos, ¿no? decía, la invitada decía que las escuelas especiales, ¿dónde las colocaban? En las periferias, lejos, porque era algo que la sociedad quería ocultar, que no quería visibilizar, ¿no? Una cosa terrible. Claro. bueno, A ver, Agustín. perdón que interrumpa. Yo, por ejemplo, soy de Bariloche y en la ciudad se detecta muchísimo lo que es eso, el tema de los barrios. Eh, Acá en Bariloche generalmente se divide en lo que es, bueno, la zona centro, la zona kilómetros, que es toda la avenida Bustillo, que es la avenida principal, digamos, y está todo el sector turístico. Y después tenés los barrios altos, que casualmente están justo atrás del Cerro Otto, o sea, están bien escondidos de lo que es el ojo del turista. O sea, de todas maneras, el turista que viene del sur ve toda esa zona porque es la ruta que da hacia el Bolsón, hacia Chubut, etc. Pero geográficamente fue diseñado de esa manera la ciudad. Que los Vos sectores... sabés, Bien. Agustín, que justo estaba pensando en Bariloche, porque me acuerdo de haber hecho el ejercicio. A mí me gusta, al menos si estoy en auto, en un lugar que no conozco, agarrar una calle y seguir hasta el final. Y me Sí, acuerdo haber hecho eso en Bariloche, y precisamente me acuerdo de haber encontrado, como era de suponer, ¿no? Porque si no, si recorres lo que está previsto que recorras, parece que no hubiera pobreza, ¿eh? exactamente. Y es muy curioso el tema y aparte es muy grave también porque aparte de eso afecta incluso hasta el acceso a lo que es la ciudad en sí. Generalmente, los chicos de los barrios altos no tienen acceso siquiera al cerro, a un montón de cosas de la ciudad que quizás estaría bueno que pudieran participar y no se quiere. O por ejemplo en la calle Mitre hay un chico, y lo he visto, yo mismo lo he visto, hay chicos que capaz van con X ropa y entran a una galería y el del seguridad los empieza a seguir, por ejemplo, una situación, ¿no? Hay una galería en particular que es la Galería del Sol. Me pasó a estar con unos amigos tomando una gaseosa tranquilos y habían unos chicos exactamente haciendo lo mismo que estábamos haciendo nosotros, lo mismo, pero estaban vestidos diferente. Y vino el de seguridad y le dice, chicos, dice, si ustedes no compran algo se tienen que ir.
y a nosotros no nos dijo nada, pero a ellos sí. Y le dice, pero no estamos haciendo nada. No, si no se van voy a llamar a la policía. ¿Pero por qué? O sea, y nosotros lo miramos a ver si nos decía algo a nosotros y no nos dijo nada. Y eso pasa muchísimo y es muy grave, porque aparte se cree que eso no pasa en Bariloche, y es caminar un par de cuadras y es una realidad totalmente distinta, y hacen cosas muy dañinas. Un ejemplo horrible es que en donde están los barrios altos pusieron casi en el medio el basurero municipal. Y se vive prendiendo fuego, y todos los barrios constantemente el problema que se tienen que fumar todos los humos que vienen del basurero, cosas así horribles, que la verdad que generalmente el turista no las ve, o tratan de que no las vean. Está bueno, Agustín, lo que estás planteando. En esa línea geopolítica iba yo con la pregunta también, ¿no? No es casual que en los bordes esté el hospital, que estaba alejado para que no contaminara, el cementerio, que estaba alejado de la circulación cotidiana, los basureros, las redes cloacales, en el mejor de los casos, que reciclan el proceso del agua. En términos geopolíticos e históricos, siempre los bordes, el afuera y la lejanía, está previsto para eso, ¿no? Si alguna vez tienen ocasión de leer a Foucault, Foucault hace un análisis interesantísimo de lo que llamaron en una época las casas de residencia o los loqueros. Foucault analiza la locura como categoría sociológica, y va viendo cómo se van haciendo cada vez más lejos, después se acercan un poco más, hasta que, bueno, la medicación se encargó de no necesitar lejanías y cercanías, porque el dopamiento es una estrategia de restringir esas patologías tan duramente descritas. Pero siempre en los bordes, y cuando no hay bordes que pongan límite en la circulación de ese capital cultural, se arman barreras físicas específicas. Digo, pensemos particularmente paredones, pensemos particularmente, ¿qué más? ¿Qué está pensando Trump con México? ¿El tema del muro? Muros, eso. Muros, ya una parte importante está hecha, ¿no? Kilómetros. Bien, sí. Aparte, en este caso particular, está claro que hay como dos clases de frontera, ¿no? Una que es el río Bravo, que es natural, y después donde termina la natural, es donde el hombre empieza a construir el muro. Cómo los pueblos, y desde esta mirada que no es frecuente que hagamos, la del poder en el espacio y la del poder en el tiempo, van a ser herramientas con las que vamos a ayudar a nuestras alumnas y alumnos a entender esa distribución. Por eso siempre estamos poniendo el foco en los contenidos que estamos enseñando, en los significados de esos contenidos, en quiénes deciden esos contenidos y para qué los usamos. Por eso les estamos invitando a pensar estos procesos de exclusión hoy desde la mano de Jurjo, pero lo hacemos también desde la mano de María Elena Walsh, y lo hacemos también desde la mano de Woz, y lo hacemos también desde la mano de, no me acuerdo cómo se llamaba el primer videíto que no vi de los que mandó Cindy hoy. Rebeca Lane. Bien. Entonces, esto tiene que ser habitual en nuestro modo de trabajo, porque en cada uno de los pasos que damos estamos viendo marcas importantes de esto que llamamos procesos ideológicos y procesos hegemónicos. Permítanme recordar, traigo a la mesa hoy, no sé si estoy compartiendo ahí, no. No se ve todavía, ahí está, ahí va. Si ella quiere, nosotras arrancamos de pensar que
estábamos en presencia de un proyecto político. Y que siempre que hablemos de currículum, vamos a estar ahí. Cada clase vamos a empezar con esta idea, porque es lo que necesitamos sostener de manera consolidada. Un proyecto político que en nuestro caso se ordena a favor de la escuela democrática, a favor de una lucha, democracia en el sentido que amplía las posibilidades del ejercicio de los derechos y por lo tanto implica formas particulares de trabajar, por eso hablamos de luchas, de resistencias, de discusiones, de poner en tensión esos modos de exclusión que estamos viendo. Estamos entendiendo que en la escuela, a través de la enseñanza de nuestras disciplinas, nos podemos preguntar quién se beneficia con los saberes que les estamos ofreciendo a nuestras alumnas y alumnos. Y quisiera en este caso tomar una acepción de saberes en su sentido más amplio. Cuando hablamos de conocimiento, en general, epistemológicamente, hablamos de los contenidos en el marco de las disciplinas, contenidos que podrían tener como nota particular contenidos científicos. Lo pongo entre comillas porque estos no son verdades absolutas, son categorías teóricas que tomamos para el análisis. Mientras que la expresión saberes da cuenta, saberes de la cultura, da cuenta de aquellos saberes que incluyen en más de un caso las ideas propias, los saberes populares, las ideas no reflexionadas en el sentido de no sometidas a discusión permanentemente. Entonces, cuando hablamos de los saberes que circulan en la escuela, estamos hablando de los contenidos que vamos a enseñar, pero también estamos hablando de valores, estamos hablando de destrezas, estamos hablando de habilidades, estamos hablando de competencias, estamos hablando de afectos, estamos hablando de emociones. Digo como para que entendamos que no estamos hablando solamente de tal verbo, de tal proceso químico, de tal sistema biológico, sino que estamos hablando de las dimensiones que no podemos perder de vista en esta educación democrática. Y estamos diciendo además que en ese proyecto político se traducen relaciones de poder, claramente, como marcamos y como estamos viendo en nuestros ejemplos. Esas relaciones de poder hacen que en la escuela estén permitidas algunas cosas y otras no. Por eso, en el transcurso de nuestro tiempo compartido, hablaremos de un currículum oculto, hablaremos de un currículum prescrito por el Estado que nos dice qué enseñar, hablaremos de un currículum vivido, es decir, qué transitamos por las escuelas. Todas estas dimensiones las vamos a poder ir analizando, desmenuzando, bien de a poco, como para que nos dé la posibilidad de discutir este doble mandato que heredamos y desde donde se piensa la escuela siempre, ¿no? La escuela como un espacio que reproduce condiciones sociales y culturales de un grupo, de un pueblo, pero también el espacio que genera la resistencia. El lugar donde entiendo el proceso dominante y el lugar donde opongo un proceso de resistencia. Esa tensión es permanente, pero no para ser una estructura binaria de organización, sino porque en este doble juego, nosotros vamos a tener que tomar partido. Una dimensión de la que vamos a hablar y en la que nos vamos a concentrar en esta materia, tiene que ver con qué saberes elijo para eso. Saberes, puntos de vista. Quiero pasar a la próxima y no puedo, pero bueno. A ver, ¿sí?
No ven que ningún cambio, ¿no? No, yo estaba mirando, pero No, si la sacás y la volvés a poner. pensaba algo así. A ver ahí. Dame paciencia un poquito. Sí, sí. ¿Yo la puedo abrir desde otro lado, Chachi? La misma que tenemos, pero no, espera. Bueno, sí, sí. Ah, ¿viste? Ahí está. Comenzamos. Para eso, esto lo ubico rápidamente. Confiamos, y por eso dijimos que de la mano de Jurjo en el video, la educación es el espacio que tenemos para esa construcción. Y nos preguntábamos el otro día para ver qué circulaba y cómo, y los contenidos que trabajábamos, cuál era el sentido de esa educación pública. Lo que nos ayuda a pensar de la mano de los autores que estamos trabajando, a favor de quién, como decíamos recién, pensando en esta inclusión social, en esta integración social, para la cual las políticas públicas son fundamentales, y nos detuvimos a ver qué implica el sufrimiento que genera la exclusión. Por lo tanto, siempre está en juego este vínculo entre políticas educativas y políticas públicas. Políticas públicas, aquello que el gobierno decide hacer o no hacer. ¿Qué hace un gobierno? Identifica problemáticas, enuncia, jerarquiza, organiza esas problemáticas y define políticas en ese sentido. Por eso hablamos de políticas sociales, políticas de géneros, política educativa, políticas ambientales, políticas de vivienda, políticas de economía y distribución de capital cultural. Un gobierno define, analiza, explicita esas problemáticas y empieza a pensar herramientas para su resolución, explicitación. En este caso, trabajando en esta idea que son las decisiones que toma un gobierno, particularmente en el ámbito de lo educativo, a fin de responder a los problemas y las demandas que se generan. Nuestro problema es la exclusión escolar, porque esa exclusión escolar está dando cuenta de la exclusión social. El ejemplo de cómo nos atienden en el bar, el ejemplo de qué pasaba en el shopping o en el centro de compras de la que hablaba Agustín recién, el ejemplo de a quiénes detienen y con qué características en el ejemplo de Cindy el martes. Siempre está hablando de este proceso en donde nosotros en la escuela podríamos intervenir. Por eso preguntarnos, ¿no?, hacia dónde intervenimos, y por eso señalar que la justicia curricular, que es la que nos va a ayudar a trabajar sobre la justicia social, es el resultado de analizar un currículum que se pone en funcionamiento para que atienda necesidades de los colectivos sociales. Imagínense que además de esta descripción descarnada que hacemos de la realidad, en Ramona, en Floyd, en cada uno de los casos que analizamos, hay una persona, un grupo de personas, que no lee y no escribe, que no sabe de los saberes que requiere la vida compartida para que se cubran sus necesidades, para que se discutan sus prioridades, para que las políticas públicas atiendan esas condiciones. Desde ese lugar es que estamos pensando la justicia curricular. Y desde ese lugar, nuestra enseñanza no tiene que tener ningún tipo de asepsia. No tenemos que mostrar una realidad lavada. Bueno, ni siquiera mostramos la realidad en nuestra enseñanza, si analizamos en profundidad lo que estamos viendo en nuestras clases. Buen día, hoy, no sé, sistema reproductor. El sistema reproductor es aquel que está organizado, su estructura, su función, bla, 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 bla. Buen día, hoy, procesos químicos.
Y detrás de esas intervenciones alguien se pregunta, se habrán preguntado ustedes y nos preguntamos nosotras, ¿y esto qué me ayuda a entender? Nosotras así en la casa y en cotidiano decimos, ¿para qué sirve? Capaz que nos sale un sentido demasiado pragmático de la pregunta, pero cuando ustedes están preguntando esto, ¿para qué me servirá? Y me parecería fantástico que se lo estuvieran preguntando en este momento para currículum. A ver, Chachi, ¿qué tiene que ver el mundo humano más justo y democrático con que yo enseñe la reproducción del canguro en Australia? ¿Qué tiene que ver la elección de los contenidos que hago con las necesidades de Ramona y de su pueblo y de su grupo en Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué tiene que ver que yo enseñe química con las condiciones del agua que Ramona no tenía? ¿Qué implica resolver problemas? Esto estoy leyendo a Jurjo, ¿no? Resolver problemas y ofrecer propuestas de solución. Piénsenlo desde sus disciplinas. Nosotras les vamos a invitar a pensar que desde esas instituciones en las que estamos podemos luchar contra la exclusión. Y lo vamos a hacer de la mano hoy de Jurjo Torres. Jurjo Torres, en otro de sus artículos, me gusta traer en diálogo otras obras de las y los autores que lo que leemos y que escuchamos, porque en las distintas obras los autores van modificando sus puntos de vista, profundizando o enriqueciendo. Y Jurjo, en una de sus obras de la década de los 90, que nosotras usábamos con mucho entusiasmo, nos llamaba la reflexión a esta idea, ¿no? Tenemos tan naturalizado que las escuelas existen, que han existido siempre, que ni siquiera nos preguntamos cómo surgieron, de dónde surgieron, quiénes iban a esas escuelas, quiénes se han educado históricamente, quiénes se han escolarizado históricamente, y por qué pensar con tanto cuidado en esa escolaridad. Y me parece que es bien interesante una grajea que tiene que ver con los tiempos históricos, si quieren, de la escuela. Las escuelas como las conocemos hoy no existieron toda la vida. Durante mucho tiempo, muchos siglos, casi les diría hasta el siglo XIV, XV, XVI inclusive, a las escuelas asistieron, a la forma que tuviera la escuela, asistían determinados grupos de personas, o siempre acompañado de procesos de capital cultural dominante. A las escuelas iba gente, a las escuelas catedralicias iban claramente quienes iban a hacer su formación como curas o clérigos. A las escuelas de arte iban aquellos que se iniciaban en determinadas artesanías, pero ya con una concepción distinta, pero siempre más individual o en pequeño grupo. Lo que sucede a partir del siglo XVIII en Europa, en la organización de los estados europeos, es que los estados advierten que necesitan organizar instituciones que reúnan masivamente a la población. Porque estados europeos, estamos hablando de la organización de, que llamaríamos comúnmente países, en donde esta organización que veníamos de pequeños feudos o de pequeñas burguesías, en donde el poder lo tenía o el rey en unas épocas o el señor feudal en otras épocas, pero siempre de alto nivel de concentración el poder,
Con la Organización de los Estados Europeos ya no es una persona la que asume ese poder, sino que está delegado en un cuerpo organizativo que se reúne y que las personas que participan allí ya no son quienes integraban esa burguesía o quienes integraban esos espacios, esos territorios en manos de los señores feudales, sino que se organizan esos estados, y en esos estados la escuela comienza a tener un rol importante, que es dar unidad a una cultura, ¿no? Reconocer que esas personas que antes vivían dispersas en los distintos feudos, ahora responden a una misma cultura, y por lo tanto se le ofrece geografía para identificarse en un espacio en común, una lengua que los reúna, una historia que reúna costumbres de esos pueblos. Es decir, que la escuela aparece, los sistemas educativos nacionales aparecen, como un modo en que esos estados tienen para instituir valores, para dar sentido, para lograr una historia común. Miren qué fuerte el lugar de la escuela. Una historia común y una identidad colectiva. Digo, nosotros transitamos procesos similares con la escuela de fines del siglo XIX y principios del XX, con el proceso inmigratorio fuerte en Argentina, que necesitábamos que italianos, alemanes, franceses, holandeses, que llegaban a la Argentina, reconocieran una lengua común, el castellano, una bandera común, un himno común, y todos esos símbolos organizan y sostienen la escuela desde aquel momento. Entonces, siempre que pensemos en esta mirada, las políticas que definen, las decisiones políticas que definen la educación y la formación en un pueblo, tiene que ver con estas decisiones. Lo que nos está pasando últimamente, y por últimamente hablo de la caída del muro en adelante, a lo mejor hablaría de la posguerra, a lo mejor hablaría de la Guerra Fría, es decir, estoy ubicándome en el siglo XX, diría Lelutier, en el siglo XX en distintos momentos, pero básicamente en distintos momentos porque el capitalismo y el liberalismo es la forma contemporánea del capitalismo, pero no es de nuestros días. Por eso ubicamos ese periodo en América Latina más fuerte a partir de la década del 70. Específicamente, la gran apertura a las políticas liberales y neoliberales vienen de la mano de los golpistas, de los gobiernos generados por golpes de Estado en América Latina. Y lo que hace Jurjo hoy es recuperar ese sentido que no ha decaído y que se mantiene. Con algunos gobiernos en Argentina, estas políticas neoliberales se han sostenido mucho más fuerte. Y hoy lo que hace Jurjo es invitarnos a pensar cómo además la pandemia, la situación actual, el mundo, pone en tensión a la educación pública, pero en especial las políticas neoliberales, porque son las políticas que entronan, que le dan importancia, que instituyen como fundamental a el mercado, en detrimento de las sociedades, de los pueblos. Todo lo que no es capital, conquista y consolidación de capital, es mirado de manera menos valiosa, sospechada. Entonces los estados reducen sus posibilidades. Y ahí les voy a pasar la palabra a ustedes para que podamos compartir estas cuestiones de las que veníamos hablando, y que tomo las palabras de ustedes. En los casos analizados vimos
marginalidad, vulnerabilidad, discriminación, minorías, exclusión, relaciones de poder, violencia. Dice Jurjo, vemos mejor lo que antes no veíamos con la pandemia. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que vemos ahora que antes no veíamos? Las desigualdades sociales. Bien. Desigualdad social. ¿Cómo lo estás definiendo, Juli? Está muy bien eso, que señalás. Yo lo pienso en el sentido más como lo venía escuchando, porque principalmente el acceso a la tecnología es una desigualdad social. Bien. Y hoy en día, si estás recibiendo educación, con la pandemia la estás recibiendo de forma virtual. Casi al 100%, porque no todos los maestros, como hay casos de que se habían acercado, por ejemplo, a la tranquera de los campos a dejarles la tarea. Mi tía, que es maestra de primer grado, tenía 2 alumnos que no tenían computadora y tampoco les da el dinero a los padres de pagar un bono de internet. Entonces mi tía lo que hacía era sacarle fotocopia a lo que ella iba a dar y todos los días se acercaba. Y el día de que los chicos tenían que entregar, ella iba a la casa y recibía la tarea. Y es lo que sigue haciendo, porque ella misma también me decía, yo no puedo excluir a ese chico porque los padres no tienen la economía para pagar un internet. Ese chico está estudiando, porque encima es una escuela privada, o sea, los padres están pagando una cuota del colegio. Yo lo tomo más por ese lado, una desigualdad social de ese lado. Obviamente tenemos que tener en cuenta, como también hablábamos en didáctica, las desigualdades que uno tiene en el sentido del aprendizaje, que a unos les cuesta más, a otros les cuesta menos. El tema de la tecnología a todos nos cuesta, esto de las reuniones, de aprender a usar una aplicación. Entonces todo es una desigualdad, ni hablar de lo que es también económica, física, todo es una desigualdad y hoy se ve. Bien. Yo agregaría eso. Perdón, Chachi. Gracias, Estaba pensando en el ejemplo de Juliana, y qué bueno que estaría esto que pudo ver ella y que pudo ver su tía seguramente, así como con lupa, como estamos diciendo con lo de la pandemia, poder imaginarnos en los ejemplos que vamos dando, en ese mismo sujeta que era esa alumnita que no podía entregar la tarea, qué desigualdad anterior a lo de la pandemia y que la sigue teniendo existiría. Es decir, qué otras dificultades, qué otras desigualdades habría cuando no nos la mostraba la ausencia de la tecnología. ¿Me explico? O sea, a lo mejor era la imposibilidad de alguien que le ayude en la casa, a lo mejor era el tema de no tener los materiales con los cuales poder trabajar, a lo mejor era estar viviendo en un lugar tan lejos, como nos contaba el compañero de Bariloche, que para llegar a la escuela necesitaba 2 horas. Pensar eso, ¿no? ¿Cuáles eran las desigualdades que ya estaban y cómo las vimos con lupa en el momento de la pandemia? Bien, ¿quién más se suma? A mí lo que me llamó la atención, Chachi, fue que si iba a un colegio privado... Ah, bien. Vamos a aclarar esto. Podía pagar un colegio, pero no tenía para pagar una boleta de internet, cuando la boleta de internet creo que es mucho más barata que el colegio. Sí, pero a lo mejor podemos hacer esta aclaración. Sí, Juli, dale. O sea, el colegio es semi-privado, es una cuota que tiene de 1.200 pesos. Sí, llama la atención, sí, eso lo voy a aceptar, que llama la atención. Pero acá en Hacha el tema de los colegios es un conflicto, porque hay muchas familias que deciden pagar la cuota en ese colegio porque hay veces que piensan de que es la mejor educación. Yo fui a ese colegio y están en lo errado,
pero es ese pensar que suele tener alguna familia. Y en estas circunstancias que pasan, la familia, como he escuchado en un negocio, en lo que ha pasado en la pandemia, nada, ¿para qué le voy a pagar el internet al chico si yo de por sí cuando iba al colegio no hacía los deberes? Porque también es el pensar, es como decía Silvia, lo que hay atrás también de esa familia. Porque uno puede decir, sí, yo quiero que el chico estudie, pero tampoco ayudás a que el chico estudie. Y más en estas circunstancias que lamentablemente se necesitan. Yo lo veo de ese lado. O sea, Bien, tan buenos los aportes para seguir pensando por varias cosas. Sí, ¿puedo agregar algo a lo que dice Juliana? ¿Cómo no? Dos cosas. Por un lado, la escuchaba a Silvia y también te escuchaba Juli. Nada, que primero me parece que más allá de todo el trabajo que hizo la maestra en llevarle las tareas y todo, creo que de fondo todos los colegios tienen un equipo que acompaña, ¿sí? Y bueno, me parece que ahí también se ve la ausencia total del Estado, porque no en todos los colegios se atienden, ¿no?, estas cuestiones. O sea, hay colegios donde se detectan estas cuestiones y se trabaja sobre ellas, y en otros donde se detectan y como que se hace oídos sordos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí aparece el profe, aparece la maestra, que tiene que ir hasta el campo a llevarle la tarea a la nena, ¿sí? Y la otra cuestión, cuando decían sobre internet, o sea, que es raro que tenga para pagar una cuota de un colegio y no para pagar internet, hay muchos casos donde no hay un solo alumno en la casa, y quizás son 3 o 4 hermanitos y todos trabajan con un solo celular con el que pueden acceder a internet. Entonces imagínense que 3 hermanitos, 4 o 5, como pasa, que tengan un solo dispositivo para acceder, y si a eso le sumamos que la familia no puede ayudar porque no entienden tecnología o por lo que sea, o sea, es un combo, digamos, perfecto para que ese chico quede totalmente excluido. Bien. ¿Hola? Sí, estoy. Comparto yo la idea de Marita. En mi pueblo pasa exactamente eso. Andrés. Comparto total lo de Marita. Bien. Claro, sí, y Juliana que decía, bueno, de los colegios de Nacha, yo me crié en Nacha, fui al colegio primario en Nacha, no un privado, pero sí fue una pública, digamos, totalmente pública, ¿no? Y sí, conozco casos que, bueno, los mandan a esos colegios que dicen, no, son privados, son mejores, y realmente no. O sea, de fondo tenés un montón de cuestiones, o sea, hay una cuota de por medio, pero funcionan igual que funcionan los demás colegios. No hay ninguna diferencia. no, tal cual. Acá nos va a ayudar. Perdón. No. A pensar dónde hemos construido esa idea de que lo privado es mejor y cómo la hemos construido, ¿no? Claro. Ahí va justo el sentido de Jurjo, ¿no? En el diálogo de hoy, de este material del video que estamos analizando juntos, porque esta sociedad capitalista en la que vivimos se consolida como única mirada. Miren claritamente en la concepción rápida, puestas a opinar personas respecto a la educación de mejor calidad, y la calidad está asociada a lo privado, suponiendo que en esa privatización hay una selección, que de hecho lo hay varias en realidad, pero cómo se instituye, y esto el neoliberalismo ha tenido mucho que ver, en poner en tensión la capacidad del Estado para gestionar las políticas públicas. Y como el objetivo es señalar que el Estado no sirve, que el Estado no funciona, que debe haber un Estado reducido, porque si el Estado es grande, las personas no tenemos capacidad de decisión. Este es el argumento histórico de lo que hemos denominado acá entre nosotras la derecha. Para que ese Estado instituya el argumento de que el Estado debe reducirse para no gastar,
Lo mismo pasa en las reformas laborales. Hay que pagarle menos a las y los empleados porque si no las empresas gastan, no invierten, no socializan sus ganancias. Ese Estado, en la concepción neoliberal o en la concepción capitalista, si quieren más genérico aún, necesita mostrar que las instituciones que dependen de él tienen que achicarse, tienen que reducirse, y de ahí se instituyen significados de estas características. Si yo necesito confirmar que una institución del Estado no funciona, puedo denostarla a partir de los servicios que implica, y por eso la confianza en que lo privado es mejor, que lo privado tiene mejores herramientas. Claramente aparecen los casos de paro, si lo tienen fresco. Elijo la escuela privada para mis hijos porque ahí nadie suspende las clases, ahí las docentes siguen yendo, ahí los materiales son tales y cuales. Y en realidad ha habido una sucesión de derechos cercenados por docentes y estudiantes, escondidos bajo la forma de privatización. Entonces, en el ejemplo de Juli me parece que queda más claro. También es cierto que en la provincia de La Pampa las instituciones privadas no siempre tienen las características de privadas de otras provincias. En más de un pueblo, seguramente las personas que están aquí en el aula, en más de una ocasión la escuela es de gestión privada, pero en realidad la cuota que se paga es mínima y hay veces que ni siquiera se paga por las cuestiones económicas. Siempre están en tensión estos significados y tenemos que poder analizarlos en profundidad. ¿Qué cosas están pasando que hoy la lupa de la pandemia pone más visible? ¿Por qué no podemos discutir otros modos? Jurjo dice que este estado en el que estamos es capitalista, es decir, el capital está por encima de otros derechos y de otras conquistas. Neocolonial, vamos de a poquito. La colonia es un modo de organización política en donde hay una metrópoli y hay una colonia que depende de esa metrópoli. Es decir, de alguien que concentra el poder y otro que depende. Nosotras no podríamos decir que Argentina es una colonia política, organizativamente hablando. Argentina tiene declarada su independencia ¿desde cuándo? En general, América Latina tiene su libertad conquistada desde los primeros años del siglo XVIII, las primeras constituciones. ¿18 dije? No, perdón. Haití inaugura los procesos libertarios constitucionales en América Latina. Haití, el país más golpeado, más vulnerado, de mayores niveles de sufrimiento. Miren cómo ha sido el castigo capitalista contra los pueblos que se libertan, ¿verdad? La colonialidad no tiene que ver con esta condición de dependencia organizativa. Nosotros somos un país con nombre propio, con gobierno propio. La colonialidad está dada en estas otras modalidades de dependencia, en donde alguien decide, toma decisiones por este pueblo. Define un estado patriarcal, en donde el eje está puesto en la asunción de un rol genérico que deja en minorías sumamente sufrientes, mujeres, niñas, niñes, diferencias. Se reconoce racista, es decir, que encuentra en las etnias un modo de privilegio entre blancos, amarillos y negros, y tomo estos tres conceptos porque es la primera
la primera clasificación que hace al menos las teorías psicológicas que analizan, es anterior, pero estamos hablando de fines del siglo XIX. Y es clasista porque entiende que la diferencia entre las personas se organizan en modos sistematizados de lo que llamamos habitualmente clase media, alta o baja, que nosotros podríamos traducir desde otros significados en la vida cotidiana, ¿no? Ricos y pobres, los que tienen y los que no tienen, los que pueden y los que no pueden. Pero estas características que hoy enunciamos han educado nuestra mirada como para que se justifiquen desde ahí dimensiones que necesitamos discutir. Y justamente lo que nos invita Jurjo a pensar es que podamos ver qué tiene que ver el sistema educativo, cómo este mismo sistema educativo ha ayudado a que se construyera ese sentido común en relación a las privatizaciones, en solamente valorar ese conocimiento que se convierte en dinero. ¿Para qué sirve? ¿Cuánto te da más? ¿Con qué construís ese capitalismo que se instituye como sentido común? Esta es la cuestión, ¿no? Ese sentido común que dice que la privatización es el modo en que mejor funcionan las instituciones. Lo decimos en la escuela, pero lo podemos decir del sistema de salud. Jurjo invita a pensar que el sistema de salud público en el mundo, él lo toma en España, pero en el mundo es quien ha dado respuesta en esta pandemia. Es la escuela pública la que ha salido aún con estos señalamientos como los que hace Juliana y como los que conocemos, es la escuela pública la que ha salido masivamente a responder. Sin embargo, dice Jurjo, tiene mala prensa, la educación pública funciona mal. Ese es el gran argumento del neoliberalismo. Por eso hay que privatizar. En épocas en que este país tenía telefonía nacional, nos dijeron, la telefonía funciona mal, hay que privatizarla. En época en que el Estado asumía las jubilaciones de las personas, este mismo Estado neoliberal nos dijo, la jubilación no funciona, hay que privatizarla. La salud no funciona, hay que privatizarla. Estoy hablando de la década de los 90, estoy hablando de avanzado el 2015-2016, como hitos más fuertes en este proceso neoliberal. De manera tal que se consolidan estos significados, y a mí me parece que es bien interesante que Jurjo nos ayuda a discutir estas ideologías, ¿no? En otra de sus obras, les decía, de Jurjo, él plantea que las ideologías neoliberales activan y sostienen estos modos de pensar porque se paran en este trípode, se valen de estas tres dimensiones. Un Estado débil, un Estado achicado, que como no puede gastar, comillas, no se puede hacer cargo de la salud de sus ciudadanos y ciudadanas, no se puede hacer cargo de su escolaridad, no se puede hacer cargo de las políticas ambientales, no se puede hacer cargo de las políticas de salud. Un mercado que crece, que justamente aumenta sus dimensiones, compitiendo con ese Estado débil, un mercado que aparece potente, activo, dispuesto a ofrecerle a cada persona lo que necesita, un mercado feroz, un mercado omnisciente, un mercado que nos educa la mirada, ayudada por el tercer eje de esta trilogía, que son los medios de comunicación. Por eso, atención a los mensajes que circulan en los medios de comunicación, sosteniendo
este Estado que no hace nada, y este mercado que necesita expandirse, este Estado que no resuelve nada. Los mensajes diarios, no estoy hablando de los programas de ayer a la tarde, no estoy hablando de la televisión pública de 1960. ¿Qué mensajes están llegando a nuestras vidas en estos días? ¿Cuidamos la salud o habilitamos el trabajo? Digo, este planteo binario, dicotómico de todos los días, ¿no? Ah, no, en este país se privilegió el cuidado de la salud. En aquel país se privilegia el mercado. Y de la mano de eso, los aplausos para gobiernos de extrema irresponsabilidad, como algunos de los gobiernos de países latinoamericanos o de América del Norte, poniendo en riesgo la vida de las personas. En la pandemia, en estos días, según el color de su piel y según su condición social y según su clase, seguramente, si pudiéramos traer a escena el caso de Floyd en Estados Unidos. Entonces, estas tres patas, Estado, mercados y medios de comunicación, juegan siempre de la mano, porque además el mercado es dueño de los medios de comunicación, y el mercado y los medios de comunicación van diezmando ese Estado. En nuestra concepción política e ideológica, desde la perspectiva de nuestra cátedra, los países de América Latina necesitamos un Estado consolidado que garantice los derechos de las y los ciudadanos. No nos van a encontrar en las filas de defensa de las ideologías neoliberales. Estaremos atentas en cada caso para poder explicitarlas. No decimos que sea fácil, decimos que es la mirada naturalizada y que sobre esa mirada tenemos que avanzar y discutir. Por eso es tan interesante para nosotras el sentido que pone en discusión y que nos ofrece pensar Jurjo en este material que estamos analizando, ¿no? El sentido de la educación, y en particular cuál es el sentido de la educación pública, que es su gran pregunta en este video, es ayudarnos a problematizar la realidad. Y pone en juego una categoría que quien charla con él, que es el rector de UNIPE, la Universidad Pedagógica Nacional, le dice que Jurjo toma un concepto viejo, ¿no? Un concepto viejo, le dice a ciudadanía, y Jurjo le retruca de que es el más consolidado de todos, ¿no? Y busca, en términos de la conquista de los significados, digo, la derecha nos juega tantas malas pasadas que hasta hemos tenido que aumentar los niveles de adjetivar la realidad, como dice Boaventura, ¿no? Ya no nos alcanza decir con ciudadanía que era democrática. Tenemos que decir que sea informada, que sea multicultural o intercultural, como vamos a plantearles después, que sea justa, que sea crítica, que sea inclusiva, que sea optimista frente al futuro. Es una diferencia fundamental cuando analicen perspectivas. Las perspectivas progresistas, las perspectivas que entienden en ese nosotros un modo de trabajo, siempre están ofreciendo una mirada hacia adelante. Las otras, las perspectivas fatalistas, la que es así o de ninguna manera, están negando un futuro distinto. Por eso Jurjo se pregunta, frente a los mensajes contemporáneos de quédate en casa para que no nos gane el capitalismo, podamos pensar la casa de quién, de los que están sin techo, o que viven bajo un puente, como señala de su propia ciudad, o que vive en unas condiciones que no son
las condiciones más acomodadas de otras viviendas. Está muy bueno, perdón, Chachi, cuando hablando de eso mismo dice que sus amigos le decían todo el tiempo una frase que hemos escuchado mucho, ¿no? De nuestras amigas y amigos con la mejor de las intenciones, que es el cuídate, cuídate, cuídate. Y él me gustó mucho cómo lo pone en el lugar de a quién le estamos delegando el cuidado de la ciudadanía, ¿no? Cómo el Estado, una vez más, se corre y deja en este pensamiento neoliberal que estamos planteando, el cuidado de cada quien liberado a lo personal. Sos vos responsable de cuidarte, no el Estado. Está bueno. Porque además también esta mirada individual lo agendaba yo en una tercera dimensión que toma él, ¿no? Que es a tal punto te tenés que cuidar solo, sola, porque entre otras cosas el otro y la otra es peligro, ¿no? Es la fuente de contagio. El otro es contagioso, claro. Exacto. Es decir, miren el sentido, esto no implica desconocer las características del virus, ¿se entiende, verdad? Esto no significa entender que estamos en una comunidad con una pandemia, y la pandemia implica eso, un virus que puede atravesar las relaciones en las que nos movemos y los modos de funcionar, pero que en este caso está poniendo en el otro y en la otra el miedo. Y miren que él da el ejemplo. Sí, Luján. Me estaba acordando de cuando habla de estos niños o niñas que tienen autismo y cómo vecinos, pues me hace acordar a videos que he visto al principio de la pandemia y cómo a policías le pegaban estaban en la calle y vecinos y vecinas los habían denunciado, llamaban por teléfono y iban los policías. Esto era en España, creo, los videos que he visto, y justo cuando mencionó en el video Jurjo de que tenían que llevar puestos estos como unos identificadores. Cintas rojas, sí. Sí, no sé, el nivel de esto de que llegamos de tener que denunciar sin siquiera preguntar o no poder ya tanto miedo o ver al otro como un peligro y no hacer que uno mismo que violenten los derechos del otro, que necesita estar afuera. Y también esto de gente que vive que sufre de violencia doméstica o abuso sexual, como dicen, quédate en tu casa y no todos tienen el confort de poder quedarse en su casa, digamos. Bien. Él ahí agrega justo lo que dijo Luján, lo del quédate en casa, el cuídate. Él agrega una frase que me quedó a mí, la anoté, que dice: la responsabilidad del otro nos traiciona en el lenguaje. Eso me quedó porque es como que, sí, uno te quiere cuidar, pero sí, cuídate, quédate en casa, pero como decía Luján, lo que hay en la casa a veces no gusta y no te deja quedarte. Bien. No solo no gusta, te mata. También. ¿No? Sí. Como es el caso de estos feminicidios de los que estamos teniendo noticias todos los días. Claro, pero quédate con el violento en casa. Quédate con el violento en casa. Lo que está intentando mostrar Jurjo es cómo no sometemos a análisis nuestro lenguaje y nuestras prácticas. En ese sentido, nosotras no tuvimos cintas colgadas en las puertas de la casa de personas con autismo, pero tenemos pilas de denuncias, de delación de vecinos que delatan a otros vecinos, no solamente por la conducta sospechosa, por ser médicas y médicos. Les han impedido ingresar a sus propias viviendas
por portación de virus. Es decir, claramente el capitalismo y estos modos exacerbados de individualismo van en el sentido exactamente contrario al que quiere poner Jurjo y que queremos poner nosotras en el centro de análisis. Tomemos los recaudos que esta pandemia requiera, pero para nosotras, y en eso compartimos el sentido que ofrece, la educación pública es fundamental porque es la que nos devuelve el significado de la comunidad, de la vida en común, de la colectividad, de ese nosotros, de ese que estamos hablando permanentemente. Entonces, el sentido de la educación pública en particular que Jurjo está ofreciendo es en esa línea, ¿no? A compartir, dice, a desmontar prejuicios que unos tenemos sobre otros. Leo textual. Visibilizar a los otros, las injusticias sobre los otros. La escuela es el único lugar donde aprendemos a vernos como iguales. Aprendemos a no sospechar de los otros. La escuela es el único espacio para construir un nosotros. ¿Cuál nosotros? Es la pregunta. Porque el individualismo también genera un nosotros. Frío, duro, competitivo, meritocrático. El nosotros del que habla Jurjo apela a poner en juego lo común, porque la educación es el único espacio que tenemos para aprender a vivir juntos. Fantástico, juntes, diríamos nosotros, ¿no? Entonces, desde este lugar, nosotras queríamos recuperar el mensaje o los argumentos de Jurjo, porque con pandemia o sin pandemia, muchas realidades quedan fuera de las escuelas, quedan fuera de las aulas. Y nosotras queremos proponerles pensar a favor de qué nosotros vamos a trabajar. Y cómo en el trabajo escolar contra la exclusión necesitamos detenernos a analizar qué contenidos trabajamos, qué currículum ofrecemos. Currículum oficial le llamamos aquel, igual que Jurjo, que es definido por el nivel central, por el Ministerio de Educación. Es aquel que explicita la política educativa. Y que rápidamente vamos a advertir, y ya conocemos porque hemos transitado la escuela, esa misma cultura oficial, esos mismos contenidos, ese mismo currículum prescripto, es promovido por los libros de texto. Acá hay disciplinas en donde el libro de texto es casi el organizador de la tarea. No sé qué opina la gente de quién. A ver, ¿para quiénes de los presentes en esta sala el libro de texto es una herramienta fundamental de trabajo? Para nadie. Sería, Chachi, perdóname, ¿sería un material teórico, dirías, sería? Más que material teórico, el que me dice qué hacer todos los días. Ah, está. Estaba pensando. Es una organización. A ver. No. Sí, te escuchamos, Andrés. Es una organización, coma, seguí un poquito más. Pará, que no, yo hago números, no soy de tirar oraciones. Bueno. Yo tiro la pelota. Ahí Andrea nos dice algo también, que a lo mejor complementa. Perdón. Andrea dice, para mí es una herramienta más
no una fundamental. Bueno, bien, 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 bien. Quizás lo que quiso decir Andrés es una organización, él se refiere a organizarte, no sé, el trabajo, ¿sí? Decir, bueno, por ejemplo, vamos a abordar determinado contenido. No sé, por ejemplo, desde la física podemos abordar la cinemática, pero no con las leyes y ese versito que después no me sirve para nada. Por ejemplo, podríamos abordar la cinemática desde la educación vial. O hoy cuando hablaban, por ejemplo, de el aparato reproductor que decías, Chachi, no sé, la gente de biología, por ejemplo, lo puede enfocar desde el cuidado del cuerpo, la salud sexual y todo lo que tiene que ver con la salud reproductiva, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Se me hace que lo que quiso decir Andrés en cuanto a la organización es decir, bueno, tener como una estructura de cómo me voy a organizar. Lo que pasa que me parece que ahí en lo que tenemos que enfocarnos los profes, las profes, es justamente lo que hablábamos. ¿Para qué me va a servir eso? ¿Sí? Porque, por ejemplo, no puedo dar leyes de Newton, el versito, la primera ley, la segunda ley, si ni siquiera lo puedo aplicar a la vida diaria. Me parece que por ahí el enfoque sería por ahí, no sé si estoy errado o no. Si Andrés no dice nada, es porque lo interpretaste bien. Sí, es así, es así. Buenísimo. Me quedo tranquila entonces. Muy bien. ¿Alguien más tomaba la palabra? Yo iba a comentar con respecto, por ejemplo, a los ejemplos que está dando Marita, porque me parece muy interesante. El mundo de la física por ahí se nos pone bastante complejo de debatirlo y de discutirlo. Y el tema también es invitar a pensar en esos libros de texto que nos organizan la tarea y que estamos pensando con qué profundidad nos organizan, hasta dónde. No solo el tema de si están presentes más o menos enunciadas abstractamente las leyes de Newton, o si hay un ejemplo para enseñarlo desde la educación vial, sino qué tiene que ver eso en una ciudadanía interpelada por las relaciones de poder, por la exclusión, por las clases. ¿Cómo cruzo, cómo analizo educación vial y exclusión? ¿Tiene algo que ver? Y esto lo ofrecen un libro de texto, muchos libros de texto, esos que nos organizan la tarea, que circulan, que tan frecuentemente, que hoy por hoy podemos discutir y debatir sobre los formatos, si seguimos con esos formatos en los libros escolares que teníamos en otras épocas, cómo viene a participar ahora el mundo de Internet, porque parece que no usáramos libros de texto, y está bueno analizar qué usamos, y nosotros decimos, no, porque yo consulto materiales en la web, qué lógicas sostienen unos y otros, y nuevamente este planteo fuerte, que tiene que ver por poner y citar simplemente el ejemplo, esa educación vial con una idea capitalista o neocolonial, o patriarcal, o racista, o estas formas que estamos pensando en la exclusión, ¿no? Está bueno. Está bueno por ahí poner foco en las lógicas, ¿no? Me parece que eso es lo que mejor nos ayuda a pensar. Miren de dónde parte. ¿Sí? Yo he visto cuando viste esos fines de semana que daban para juntarte con la familia, aprovechaba ir a Santa Rosa para ver el departamento y eso. Y cuando estabas vos entrando a Santa Rosa, que solían estar haciendo operativo o algún tipo de control, digamos, siempre frenaban al auto que estaba más o menos, que era medio viejito, y al 0 kilómetro era como que pasaba, digamos. O el auto más armado era como que sí, está armado, que pase. Sí. Lo mismo pasa en los operativos, Cindy. Lo mismo pasa en los operativos en la calle, con las motos. Y las motos es como que las frenan, y los autos, bueno, si está más o menos armado, pasa. Por eso está bueno identificar, como estamos identificando, pero además analizar las lógicas que subyacen a eso. Porque a lo mejor decimos, bueno, que pasen todos, pero
el sistema de control va por otro lado. Por eso digo, estamos preguntándonos de la mano de Urjo en este momento, de nuestras propias biografías, de nuestros propios relatos, de nuestros propios conocimientos, nos estamos preguntando acerca de qué pasa con ese sentido de la educación que en términos y en geopolíticas neoliberales discrimina de tal manera la educación pública, que nosotras estamos entendiendo la educación pública como la herramienta fundamental para la construcción de ciudadanía, y en particular tomando una dimensión que es más propia de la teoría curricular, que es indagar acerca de los saberes, de qué tramo de la cultura estamos seleccionando para trabajar en las escuelas, para trabajar en nuestras aulas. Y en particular, estamos preguntándonos de dónde salen esos contenidos culturales, quién los ha definido, quién se beneficia. Por eso estamos trayendo hoy a varios actores fundamentales en este proceso. Estamos trayendo al Estado, sí, estamos trayendo a las instituciones del Estado, también, estamos trayendo al currículum oficial, que ese Estado define como política educativa, muy bien. Estamos trayendo a actores que no vamos a desconocer en ningún momento, que son las editoriales que producen estos materiales, que hasta alguna época los privilegiaban los libros de texto, pero que hoy toman otras formas claramente, y necesitamos saber qué argumentos, qué contenidos culturales se trabajan ahí. Necesitamos ponerlos en tensión, claramente. Esto va a ser parte de nuestra tarea cotidiana en el trabajo escolar, porque solamente si podemos ver que ese trabajo nos ayuda a pensar la exclusión, vamos a poder tomar recaudos, vamos a poder tomar decisiones, vamos a poder explicitar esas relaciones de poder, descentrar el poder y ayudar a pensar ejercicios de resistencia. Siempre en esta relación que planteamos desde el principio. Donde hay un espacio para la reproducción, hay un espacio para la resistencia. Tendremos que buscarlo, tendremos que estar juntas y juntos para hacerlo. Tendremos que hacerlo con nuestras alumnas y alumnos, con nuestros colegas, pero tenemos que hacerlo. Y en este sentido, Urjo nos ayuda a pensar, esto no está en el video, pero de sus obras, acompañamos estas propuestas, porque nos resultan de suma trascendencia y necesidad al momento de pensar propuestas educativas contra la exclusión y contra ese racismo del que fuimos haciendo referencia recién. Entonces, Chachi, una cosita como para poder entrar a las propuestas contra la exclusión. Desde estas realidades marginadas que nos propone Urjo, estaría bueno entonces, con todo lo que hemos ido viendo en los casos y diciendo, estas realidades marginadas o en los bordes o detrás de las fronteras de las que hablábamos hoy, Urjo nos estaría diciendo que se trasladan a las aulas, ¿no? Estaría bueno entonces ahora con estas propuestas que él nos va a presentar, ver, porque lo primero es ver cómo esas realidades marginadas se encuentran adentro de las aulas, cómo ese mismo lugar de estar en los bordes lo encontramos allí adentro, verlo, nombrarlo, y a partir de ahí ver si estas propuestas educativas que nos propone Urjo nos ayudan como para poder esto que estamos intentando, ¿no? Que en el mismo lugar ese donde existe esa exclusión aparezca una puertita de posibilidad como para la inclusión. Perfecto. Ahí digamos, porque él va un poco más profundo todavía y dice, atenti que lo que es diferencia
el sistema educativo lo refuerza y lo consolida en desigualdad. Entonces, es fundamental que lo podamos ver. Las desigualdades están planteadas primero como diferencias, con un sistema, con un rol docente, con un ejercicio profesional, con un trabajo institucional, con un trabajo cooperativo, desde estas características, estos destinos, comillas, pueden modificarse. Podemos tomar otras decisiones. Primer paso, explicitarlas. Primer paso, conocerlas. ¿Qué nos propone? Entender que estas realidades marginadas y silenciadas, estas personas que intervienen en estas comunidades, tienen que entrar en escena necesariamente. Tienen que estar incorporadas a nuestro trabajo. Estas voces tienen que estar presentes. Conocer sobre sus realidades diarias, infravaloradas. Piensen en Ramona, sus condiciones, sus modos de vida, la habitabilidad de su vivienda, de sus viviendas. Realidades que están penalizadas, de las que no se puede hablar ni decir, al margen de la historia. Poder analizarlas porque no son particulares ni naturales, que es un argumento con el que Jurjo comienza esta reflexión, ¿no? El que nos acostumbren a mirar de este modo construye un sentido común, naturaliza determinadas cuestiones. Poder pensar nos dice además qué estrategias han puesto en funcionamiento los grupos oprimidos para poder transferir esos puntos fuertes y esas experiencias en valores de los cuales apropiemos y entendamos y compartamos sus significados. Nos ayuda a pensar que recuperar esas voces, incluirlas a la currícula en el sentido de analizarlas y problematizar la realidad, nos tiene que ayudar a entender sobre todo cómo ha funcionado como sistema de opresión y cómo les ha permitido elaborar estrategias, así como ayudar a valorar a los grupos privilegiados, a esos grupos en donde la habitabilidad, la salud, la vivienda, el alimento, la jubilación, no es una dificultad de exclusión. A analizar nos propone además las ventajas y los privilegios que esos grupos tienen, cómo se han construido, por qué. Mostrar, presentar, acompañar y ofrecer la manera en que el sistema opresor ha convertido o ha transformado esos mitos en realidades dolorosas y complejas. El modo en que ejercen la tarea doméstica, las tareas esperadas para determinadas personas y determinadas etnias y determinados colores y determinadas clases, y descubrir y asumir las propias ventajas de las que parten quienes no sufren los procesos de exclusión. Pensar un currículum anti-marginación, y con esto vamos cerrando en la mañana de hoy, construir un currículum anti-marginación no le dice a las personas qué tienen que pensar, cómo tienen que actuar, en qué dirección deben dirigir los esfuerzos o qué es lo correcto. Invita a que sean las propias personas las que tomen las riendas de sus propias vidas y comunidades, para lo cual es fundamental que puedan analizar sus condiciones de vida, ver cómo esos grupos han podido resolver sus problemas y transformar sus realidades de marginación. Por eso no queremos proponer
de currículum una única mirada alternativa. Nos interesa que podamos discutir, nos interesa que podamos analizar y que podamos pensar la vida, el ejercicio de esos derechos humanos, las condiciones en las que nos formamos y nos educamos en esta escuela, con varias propuestas que iremos ofreciéndole en cada encuentro. Sí poder animarnos a pensar que esta mirada sobre las culturas sin poder y marginadas, como define Jurjo, no son bichos raros, no son situaciones de los bordes solamente, no son dimensiones que podemos reducir a comentarios de casos raros, de casos televisivos, de la anécdota de un programa de televisión a las 4 de la tarde. Esta es nuestra cultura, y estas son las decisiones políticas que iremos tomando día a día en nuestro ejercicio profesional. Arrancamos estos primeros encuentros pensando que otra escuela es posible, que necesitamos ayudar a transitar otra escolaridad que discuta y que ponga en tensión estas dimensiones que en más de una ocasión no vemos. Convencidas de que esas desigualdades, como se han construido en la escuela, pueden ser modificadas, para lo cual necesitamos poner en tela de juicio nuestras propias ideas. Todo el tiempo estaremos insistiendo en esta materia, en poner en tensión nuestras propias ideas, porque en esas ideas el capitalismo, el neoliberalismo, con estas manifestaciones particulares que estamos haciendo referencia, impregna nuestro modo de ver, anticipa nuestras miradas y selecciona qué recortamos de la realidad, qué argumentos tomamos, qué explicaciones damos y qué decisiones tomamos. Ese sentido común, entonces, lidera la percepción que vemos, lidera la comprensión, cómo entendemos lo que vemos, y lidera la acción, cómo actuamos en función de eso. Estas tres dimensiones son hegemonizadas por ese sentido común, que parece que es nuestro, como decíamos el otro día, que parece que son nuestras ideas, pero en realidad son estas ideas que compartimos de un sentido común cultural, construido, para nada natural, y que necesitamos discutir, porque hacia allí es hacia donde encaminaremos esta comprensión de la educación como garante de la ciudadanía de un pueblo. Por eso nuestra pregunta de cada clase: ¿hacia dónde voy a encaminar mi tarea? ¿Cómo voy a trabajar por ese encuentro con esas problemáticas? ¿Cómo voy a hacer para poder ofrecerle sectores de realidad? Por eso nos vienen bien las canciones, las películas, los poemas, los medios de comunicación, porque son la vida misma, y la educación es la vida misma. Esa vida misma que no deja a nadie afuera, tampoco debemos dejar afuera en la escuela. Pero tampoco tienen que estar a cualquier precio, disminuidas, infravaloradas, sin reconocer, sin voz. Ese va a ser el convite de currículum para trabajar este cuatrimestre. Chachi, hablamos de, perdón la interrupción, pero de hoy jueves y de aquí al martes, y cómo seguimos, porque es la hora. Perdón, porque sé que... Muy bien. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo le fue con el material de Jurjo en general? Se pudo ver bien, ¿verdad? Dejo de compartir. Sí.
¿Se entendió las categorías que plantea? Nosotros en los teóricos en general avanzamos sobre más dimensiones, como para que después sirva de encuadre para que pudieran mirar el video. Si pudiéramos decir que necesitamos una segunda lectura, sí, bien digo, del video que necesita hacerse. Estas categorías de las que hoy yo recorrí un poquito y fuimos charlando, ¿les parece que han quedado claras del análisis? No veo en el chat nadie que diga que sí. ¿No? Para mí sí, Chachi, al menos a mí me quedaron claras. ¿Nos animamos a dar un pasito más para la semana que viene entonces ya? Si nos vamos entendiendo, estamos yendo despacito porque son todas categorías que son conceptos que son complejos, habrán visto, que por ahí es más fácil decirlos que ir entendiéndolos en lo medular por hegemónicos, no porque no podamos entenderlos, ¿se entiende, no? Porque durante mucho tiempo hemos recibido un mensaje de estas características. Entonces ahora de a poquito hay que desandarlo, hay que ponerlo en tensión, lo iremos viendo en los pequeños ejemplos. Hoy lo queríamos hacer con el material de Jurjo, pero si vamos hasta acá, tal vez la propuesta que le haríamos ya es sumar a escena a Michael Apple. No sé, Norma, si podemos compartir la página. Yo porque no la tengo abierta acá, ¿vos la tenés ahí? Ya. Como para ubicarnos en esto. Para acompañar el video habíamos hecho unas preguntitas. ¿Nos fue bien con eso? ¿Nos pudieron orientar las preguntas para la comprensión del video? A mí la pregunta del lenguaje, ¿qué lenguaje se utilizaba? Algo así era la pregunta. Él no sé si es la respuesta, pero él nombra que es un lenguaje que se usa, es competitivo, absolutamente individualista, que promociona el neoliberalismo. ¿Puede ser eso? Tal cual. La pregunta iba justamente a cómo el lenguaje que no ponemos en discusión, el cuídate de los otros que te contagian, el miedo, el quédate en casa, para usar los ejemplos que él toma. Ya van a ver que de a poquito vamos a ir ampliando el modo en que el lenguaje define una concepción ideológica fuerte. Cuando decimos el Estado o el Estado somos nosotros o el Estado es el otro, y cuando decimos el Estado sos vos, cuando decimos la educación es para todas y todos, y cuando decimos vos conquistás tu lugar en la educación, cuando hablamos de meritocracia, te lo mereces, trabajaste para esto, ahorraste para esto, todas dimensiones en donde el lenguaje promueve esta concepción individualista. Claramente que el trabajo lo llevas vos adelante, Juli, pero no es lo mismo que ese trabajo esté garantizado por un gremio que pueda proteger laboralmente tus derechos. No es lo mismo si tenés unas políticas públicas o unas políticas crediticias en donde el banco de tu provincia o de tu país te ayuda a construir los modos de vivienda. No es lo mismo si vos tenés una jubilación asegurada que si no la tenés. Es decir, que el esfuerzo es tuyo, claramente, pero no en soledad, que es lo que vamos a poner en discusión. Y sin embargo, el lenguaje y el sentido meritocrático deja bien en evidencia lo individual. ¿Está? Para poner dos ejemplos. Perdón, Chachi. ¿Sí? Es decir, que con el lenguaje empecemos a sospechar de
la referencia, la recurrencia y la repetición. Porque cuando eso ocurre con una frase, con una palabra, con un eslogan, nos van a decir estos y estas autoras que estamos leyendo que vamos construyendo el lenguaje se vuelve construcción, se vuelve performatividad. Entonces, cuando esas frases que nos invita a sospechar Foucault empiezan a ser recurrentes en los diferentes espacios, vamos construyendo nuestro modo de pensar, nuestras necesidades, nuestros deseos, ¿sí? Así que atentos, atentas con eso. Además es como que agrega que hay que educar a una ciudadanía y no tomarlos como si fueran clientes, porque él usa esas palabras. Bien. Porque cliente, ¿para quién son clientes, Juli? Y para el Estado vendría a ser, por así decirlo. Claro, pero en realidad vos sos cliente de un mercado. Sí. El Estado te protege como ciudadana y quien te necesita como cliente es el mercado. Ahora, vos te compraste un teléfono y no reúne todas las condiciones que sea. Tu principio de clientelismo tiene que ver con que el mercado te dice qué comprar, en qué momento, lo ajusta a tus necesidades, define las cuotas, es decir, y andar a reclamarle a la compañía de teléfono tal o cual cuestión. ¿No lo resolvés? Nunca. Exactamente, porque ese sentido es justamente el que predomina una relación comercial, de dependencia total. Y acá estamos hablando de un ejercicio de ciudadanía y estamos diciendo que son las 10 y nos sacan de acá. Chochi. Así que lo dejamos pendiente para seguir charlando el martes, ¿eh? Chochi, eso es Foucault, pero total. Lo último que terminé de decir. Tal cual. Chachi, si vos me permitís, el por la hora... seguimos. El martes seguimos. Eso, escucha, por la hora y por todo, y en vez de empezar con Michael Apple, quizás para el martes, y porque hay varias voces de grupos que todavía no se expresaron, y porque hay varios que están con esta situación de mesas de exámenes, vieron que hay menos cantidad de chicos hoy aquí y demás, quizás podríamos, incluso guiados por las preguntas que estaban para acompañar la escucha de Julio Torres, o por todo el material de Julio Torres, que es re interesante volver a leerlo y volver a mirarlo después de estas charlas, pensarnos que podemos abrir el martes con alguna microsíntesis, ni siquiera quizás vaya a poder ser de todos los grupos, pero que se pudiera tener de reflexión, de ejemplos, de casos que nos ayuden a pensar Julio antes de empezar Michael Apple. ¿Qué decís? Ok. Bueno, nos vamos. Entonces, nos vamos. Huimos antes que nos saquen. Revisamos a la lectura de Julio y en todo caso yo anticipo algunas cuestiones de Michael Apple y después vamos haciendo en simultáneo las lecturas. ¿Está? Adiós. Nos vamos antes que nos corran. Chau, que sigan bien. Chachi, mandanos a Silvia y a mí el enlace ahora.